Hay momentos en los que uno toca fondo porque pierde a alguien o porque se da cuenta de que se ha perdido a sí mismo por los resultados que vamos teniendo. Yo llegué a un momento en mi vida en el que estaba pues muy duro en las drogas, una relación que me estaba destruyendo o que yo estaba permitiendo que me destruyera, pero es que yo ni estaba ahí. Y yo también estaba haciendo mi parte para la autodestrucción. Créanme que yo lo intenté todo para morirme, no como un suicidio consciente, más sí una serie de actividades que el único posible destino era la cárcel, el hospital o la muerte. Y una noche frente al espejo, bueno, yo les voy a narrar qué fue lo que pasó. Eh, Esta es la membresía, nuestro club de lectura, donde atípico absolutamente. Y hoy es 14 de agosto del 2026. Capítulo 1. Tocar fondo. Yo creía que formaba parte, pero se fueron sin mí. Yo no pertenecía, ya no pertenecía. Aquella noche tuve que hacerme invitar a la salida típica de viernes por la persona con la que convivía desde hacía 2 años, mi pareja, o eso creía yo. Desde hacía tiempo percibía una distancia silenciosa, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. El quiebre real ocurrió el día que pronuncié una frase que ya no tenía vuelta atrás. Le dije, tengo que dejar de consumir. Mi voz y mi cuerpo transmitieron un mensaje más fuerte que yo. Y eso no era un deseo ni una intención, era una decisión impostergable e innegociable. Semanas antes había vivido algo que solo se puede llamar un despertar. En medio de una noche habitual de fiesta y exceso, en un apartamento de los años 60 con, con quiebres vintage en las paredes, azulejos quebrados, gotas que caían constantemente de los grifos, fui al baño. Allí abrí la bolsita y mientras consumía de pie frente al lavabo o al lavamanos, levanté la mirada y me vi en el espejo. Mis pupilas se dilataron como nunca antes había visto, enormes en mi rostro pasmado de tanta droga. Mi corazón latía fuerte y mis manos reposaban en el lavamanos frío y liso. Al levantar la cabeza, algo sucedió. No fue una metáfora ni una emoción difusa, fue un mensaje claro, interno, imposible de confundir. Una voz me dijo, vamos a hacer cosas importantes, Fénix. Vamos a ser grandes, pero tienes que dejar esto. Ese sonido salió de mi cabeza o vino de algún lugar, no lo sé, pero fue contundente, no sabía cómo lo haría, pero sabía que lo haría. Días después, cuando se lo dije a mi pareja, no puedo seguir así, me estoy muriendo. Caminábamos frente al malecón, el mar golpeaba, estruendoso, y los camiones que pasaban demasiado rápido levantaban ráfagas de aire salado y gasolina. Aquel día las olas y el tráfico nos dieron el ruido perfecto para diluir la conversación. Aunque algo se rompió definitivamente aquella tarde, la distancia dejó de ser sutil y se volvió evidente. Mucho tiempo después entendí la verdad. Me lo dijo, luego me lo dijo. Eh, no quería que yo cambiara. Sabía que si lo hacía dejaría de ser la misma persona y que esa transformación implicaría el fin de la relación. Supongo que por eso, casi sin transición, abrió espacio para sustituirme. Aquella noche, 2 o 3 semanas más tarde, teníamos una salida típica de viernes. Sin embargo, al momento de prepararnos, tuvimos un momento incómodo. Ella se alistaba para irse sin incluirme. Yo todavía no entendía, yo todavía no entendía que no estaba invitada. Le pregunté a dónde vas. Cuando me respondió que a un concierto, a casa de teatro, en mi inmensa ingenuidad le dije que yo quería ir. Ella no tuvo manera de decirme que yo no estaba invitada, así que a sabiendas de que pasaba algo, fui. En casa de teatro, el patio estaba lleno. Las luces cálidas colgaban sobre las mesas, proyectando sombras suaves sobre las paredes antiguas. Desde el escenario llegaban pruebas de sonido entrecortadas, acordes sueltos, fragmentos de voces, pero yo no escuchaba nada. Mis emociones estaban a punto de secuestrar mi cuerpo.
Las conversaciones se mezclaban con el sonido de las sillas moviéndose y con el tintineo de los vasos, pero yo sabía que algo pasaría esa noche, algo completamente desconocido para mí. Entre la gente vi a la otra mujer, una invitada de la que ya yo había escuchado hablar, y esa fue la confirmación silenciosa. Yo estaba fuera. Mi sistema nervioso entró en caos. El rechazo, el miedo y la pérdida activaron reacciones. Alcohol, drogas, celos desbordados. Primero me hice daño a mí misma y luego quise destruir todo lo que representaba ese vínculo. El derrumbe no terminó esa noche. Se filtró en los días siguientes. Fue entonces cuando conocí los celos y la fuerza y el poder de las emociones. Mi sistema permanecía en alerta y detectaba toda la información relativa a esa emoción. Apreciaba sutilezas, por ejemplo, la comunicación que tenían ellas sin palabras, hecha de miradas, gestos de propiedad y complicidad. Mi cuerpo y mi mente perdieron todo rastro de estructura. Mi cuerpo sentía lo que mi mente caótica le ordenaba, como si una manta húmeda que pasaba del frío al calor atravesara mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies una y otra vez. Fue devastador. En ese instante comprendí que yo era un estorbo en ese lugar, en esa relación. Era un estorbo hasta para mi propia vida. Yo no tenía ninguna oportunidad. Nunca me he considerado una mujer competitiva, pero ese día nació dentro de mí un espíritu extraño, el de alguien que compite sabiendo que va a perder. Yo sabía que no tenía nada con qué competir, nada que ofrecer, nada con qué atraer. Estaba vacía, rota, en quiebra, sin familia, sin ropa, sin proyectos, sin nada. Sentí un hueco en el pecho, un calor abrasador en el cuerpo, una tristeza profunda y una ira furiosa que me cubrieron por completo. La secuencia de eventos que siguió fue oscura. Intenté reclamar mi espacio, me contuve de lanzarle un trago a la cara a esa mujer. Me fui, encontré un amigo esa noche que me integró a su fiesta. Fuimos donde sus amigos, mientras ellos tocaban instrumentos, él y yo tuvimos sexo desesperado, propio de dos adictos en una habitación de al lado. Amaneció y me fui. Comencé a recorrer casas, la nuestra, la de la otra mujer. La ira y unos celos que nunca antes había sentido me consumían. No recuerdo con claridad qué pasó durante algunas horas. Probablemente conduje sin parar entre su casa y la nuestra, buscando señales que confirmaran lo que ya sabía con absoluta certeza. En algún momento del día llegó la luz. Recordé las reuniones de Narcóticos Anónimos. Logré llegar a una. No recuerdo si del sábado o la del domingo, pero sé que ese día, 27 de octubre del 2002, llegué a mi hogar. Eso no significa que ese día terminaron mis patrones autodestructivos, pero sí se detuvo el patrón que podía matarme. No recuerdo dónde dormí esa noche. El lunes regresé a su casa, salí a una reunión, entré en ira, en reclamos, recogí mis cosas, peleé, hice una rabieta, rompí una puerta interior del apartamento y luego me fui. Después llegó algo que duró varias semanas, la resaca moral. Ese periodo me llevó a hacerme una promesa profunda. Nunca más abandonarme a mí misma. Nunca más colocarme en una situación así. Ahí comenzó la recuperación. Asistí consistentemente a mis reuniones de Narcóticos Anónimos durante muchos años. Aunque por un tiempo continué pasando frente a su casa para ver si encontraba los vehículos, el programa DNA y sobre todo sus preguntas empezaron a reencuadrar mi historia, mi dolor y mi forma de verme a mí misma. Sin embargo, incluso cuando el cuerpo ya no estaba en peligro, la mente seguía atrapada en otra forma de prisión, porque dejar de destruirme no significaba todavía hacerme responsable. Durante mucho tiempo, el relato interno necesitó apoyarse en el dolor, en la traición, en la pérdida, para explicarse a sí mismo quién era y qué me había ocurrido. Ese lugar era cómodo y cruel a la vez. Me eximía de responsabilidad mientras me mantenía atada a la herida. Fue ahí donde entendí algo esencial. No basta con sobrevivir a una historia, hay que asumir la parte que nos corresponde en ella. Y esa comprensión incómoda, honesta, inevitable, me condujo al verdadero umbral de este libro, a la pregunta que atraviesa cada página y cada proceso de transformación. ¿Qué significa vivir desde la victimización cuando la responsabilidad personal es ineludible?
Eso es imposible. Entonces, estímulo-respuesta. Los seres humanos no reaccionamos a los hechos en sí, sino al significado que nuestro sistema nervioso le asignó. No respondemos a la realidad, respondemos a la interpretación que nuestro organismo hace de ella. Aprendemos ciertas respuestas frente a determinadas situaciones y cuando éstas se repiten quedan registradas. Con el tiempo dejan de ser elecciones conscientes y se transforman en reflejos automáticos. Un estímulo activa una red neuronal previamente aprendida. Si esa red ha sido reforzada durante años, la respuesta emerge sin pasar por la conciencia. No elegimos, reaccionamos. Con el paso del tiempo, ese modo de responder se vuelve hábito. Perdemos el rastro de su origen. Olvidamos cuándo y por qué aprendimos a reaccionar así. Simplemente lo hacemos y llega el punto en el que confundimos el programa con la identidad. Creemos que somos así, que la vida es así. En la experiencia que narro, los estímulos mi interpretación de estos fueron claros: rechazo, abandono, dolor, impotencia. Los celos eran nuevos, pero evocaban todos esos estímulos anteriores. Frente a ellos, el sistema nervioso no buscó opciones nuevas, activó lo conocido, aquello que ya estaba grabado como un mecanismo de supervivencia. Respondí con lo familiar: ira, rabietas, llanto, huida, silencio, ghosting. No fueron decisiones racionales, fueron respuestas automáticas, aprendidas y reforzadas a lo largo del tiempo. Este es un punto crucial en cualquier proceso de transformación. Cuando una respuesta es automática, no se vive como una elección, sino como una verdad incuestionable. Y mientras no se cuestione, seguirá repitiéndose. Volver consciente lo que antes operaba como un reflejo es el primer acto de libertad. Cuando estés listo o lista, decide profundizar en ti para cambiar lo necesario y lograr la vida que deseas, o una mejor aún. Dirígete. Esto tiene un workbook que es muy similar, modificado y todo, pero ya hemos visto con este último año de la fuerza de la certeza, pues lo han visto, pero se los puedo compartir a los que me lo pidan, ¿no? Está en construcción, pero ya este capítulo tiene su borrador del workbook. Listo. Muy bien. Preguntas para hacernos, ¿no? ¿Qué parte de este capítulo resonó contigo y por qué? Luego encontrarás ahí el para qué. ¿Qué respuesta automática reconoces en ti cuando sientes rechazo, amenaza, abandono o fuera de control? Puede ser con el tema del dinero, puede ser con el tema del cuerpo, puede ser, ¿no? ¿En qué área de tu vida podrías estar confundiendo un patrón aprendido con tu manera de ser? ¿Qué parte de la historia o de la explicación te resultó más clara, poderosa o memorable? ¿Hubo algún momento en el que perdiste interés, te confundiste o sentiste que algo faltaba? Bien, me pueden dejar, a los que están oyendo esto por video, que ya grabado, me pueden dejar comentarios, preguntas en la cajita de comentarios. Y ahora vamos a dejar de grabar porque entramos en la parte privada de nuestro